Los que estáis aquí conocéis todos a Julio Álvarez Yagüe, pero para los que no le conozcáis tanto, pues voy a hacer una breve reseña de su vida fotográfica, ¿no? Sí, la otra no, Su interés por la fotografía comienza como una prolongación de su actividad profesional, que fue la fotografía aérea. Posteriormente realizó trabajos publicitarios en Telefónica y Amper para la televisión de desarrollo. A principios de los 80 se relaciona con grupos de carácter artístico en Madrid, Cataluña y otros puntos de la geografía española, y él fue el cofundador del Grupo 28, que muchos de los que estáis aquí conocéis, después llamado Colectivo 28, de los que formaron parte son Seca, Maroto, Ángel Sanz, Roa, Pepe Santos, que no sé si está aquí, en fin, no sé si me habré dejado, Pilar Pequeño y Pepe Cuba. Y después participa en certámenes nacionales e internacionales, obteniendo numerosos premios, más de 200 premios. Es becado en diversas ocasiones para desarrollar proyectos de encargo, la Nacional 2, la Caixa, Viaje a Poniente, muchos acabaron en el libro, como ya sabéis, Oficina de Turismo de Portugal, el Cabildo de Insular de Tenerife, una aproximación visual a la guitarra en la Fundación Rafael Botín. Es jurado y asesor para la creación de colecciones fotográficas contemporáneas. En el comienzo de los 80, paralelamente y hasta hoy en día, desarrolla dos líneas totalmente, él llama opuestas, bueno, diferentes, que es una puramente fotográfica y otra de creación e investigación sobre el fotograma quimigrama, que es la fotografía sin cámara, que es un trabajo muy interesante, que además estamos interesados aquí en La Real pues en hacer un taller próximamente con él, a ser posible en diciembre, y es un trabajo de laboratorio que nos explicará posteriormente, que puede ser muy interesante. Ha realizado más de 200 exposiciones, tanto en España como en otros países. Su obra se encuentra en diversas colecciones públicas, en el Museo Reina Sofía, en el Iván, en la Fundación Joan Miró y en numerosas colecciones privadas. Su obra ha sido reproducida en libros, como el que le dedicó Caja Madrid en la colección Fotógrafos del siglo XX, Cajas Tú, sobre sus trabajos en el campo del fotograma, Alien, Editorial Actual, editó el libro Así trabaja el fotógrafo Julio Álvarez Yagüe, y más recientemente editado por Atelier Montigny, es este libro Escondidos, que presentó aquí en La Real. Si lo queréis ojear, es una edición limitada, fue 99 ejemplares, que es una gozada de libro, y bueno, si queréis ojearlo un poquito, verlo. Y también este otro que ha traído, y que de este no le quedan nada más que 3 ejemplares, pero este otro, que fue de los primeros que se hicieron en la fábrica, ¿no? De este sí le quedan algunos, y lo ha traído también para que lo veáis. Tiene una calidad de reproducción estupenda. Así que lo vean mejor después, ¿no? Sí, o mejor después. Pues vamos a apagar la luz. Sí, efectivamente. Desde 1980 realiza talleres de positivado de calidad y conservación, y también talleres de fotogramas. Imágenes obtenidas en la intervención de la cámara fotográfica, que es el que os he comentado antes, que seguramente si lo realizaremos aquí en la Real Sociedad Fotográfica. Luego, la labor docente también es importante. Durante 10 años sido profesor del título de experto universitario en artes visuales, fotografía y acción creativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y desde hace 10 años es profesor de este. Y ya con esto dejo la palabra a Julio para que nos deleite con sus enseñanzas y sus fotografías. Bueno, yo creo que con todo lo que ha dicho María Antonia ya con esto basta, no hace falta hacer más. Vale, no, a ver, os cuento. Digamos que el reunirnos aquí hoy con todos vosotros, conmigo y mis imágenes, tiene que ver un poco con esto que decía María Antonia, y era un poco la información. La información que a veces no llega a los fotógrafos o a los más jóvenes, porque digamos que la fotografía que yo practico, una de las ramas de la fotografía que yo practico, pues es un poco extraña, ¿no? Porque no se utiliza la cámara fotográfica, entonces parece un poco como el fotógrafo aparentemente necesita una herramienta para crear sus imágenes, mientras que yo busco todo lo contrario, es decir, busco deshacerme de la herramienta para crear imágenes, ¿no? Y lo que voy a presentaros aquí un poco es un pequeño repaso histórico de fotógrafos que han hecho, que han intervenido, que han trabajado de esa manera en procesos más de reflexión, más que, digamos, que utilizando las tecnologías vigentes, y para que veáis un poco lo que se puede conseguir con la fotografía, además de la utilización de la cámara fotográfica. Esto
Lo llevo practicando durante un montón de años, estas dos versiones o estas dos líneas de trabajo. A veces es complicado, ¿no?, gestionarlo, porque a veces me pregunto ¿y por qué no dejas uno y continúas con la otra?, ¿no? Pero a veces me pregunto ¿y por qué voy a dejar una si me interesan las dos propuestas?, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, digamos que es una fotografía más controlada y la otra es una fotografía más libre. Así que yo, que soy Géminis, que tengo los dos lados, pues me viene muy bien, porque unas veces necesito el rigor y, digamos, bueno, la estética esta perfecta de la cámara, y otras veces me dejo llevar por la fantasía. Lo que voy a presentar aquí un poco es pequeños retazos, no os voy a aburrir mucho, voy a comentar algunas cositas históricas de pasada y os enseñaré algunos de los trabajos míos, también simplemente unas pinceladas, ¿vale?, para que veáis un poco lo que se puede sacar o se puede obtener sin la intervención de una cámara fotográfica. Y era un poco el planteamiento de esta charla, era invitaros a que conozcáis estos procedimientos, que son procedimientos primigenios. Los primeros fotógrafos de la historia ya trabajaban con estos sistemas y, bueno, los vais a ver cómo muchos de ellos son hoy grandes fotógrafos, conocidos históricamente, y que han pasado la historia precisamente por este desarrollo, digamos, bueno, más experimental, ¿no?, dentro de la fotografía tradicional. Así que no me voy a enrollar más, luego si queréis preguntáis cosas y os cuento historias de mi trayectoria fotográfica, pero antes quería haceros leer un poco esto, ¿no? Son unas frases, yo iba a traer frases mías. ¿Podemos apagar la luz? No sé qué nos está la luz. Vale, perfecto. Iba a traer frases mías que tengo escritas en libros o en trabajos que he hecho, pero al final he elegido una serie de frases de personas muy influyentes, no solo en la historia de la fotografía, sino también en la historia del arte. No he puesto nombres en las frases para no... ¿vale? Pero si queréis os digo quiénes son. La primera frase que veis es esta, pequeñas letras, en los dos párrafos primeros que hay, donde dice que nadie inventa nada, porque todo está escrito en la naturaleza. La originalidad consiste en volver al origen. Esto, quien lo dice, es una persona con una carrera espectacular, con un trabajo impresionante y que su trabajo permanente a lo largo de la historia, precisamente porque él, cuando decidió crear su trabajo, porque es arquitecto, cuando hizo los primeros trabajos, se basó precisamente en volver al origen, en volver a la naturaleza. En la naturaleza es donde todo está contenido, ¿no? Hay un fotógrafo que se llama Boswell, que le dieron una beca, era alemán, le dieron una beca para desarrollar un proyecto. Él daba clases de diseño en Berlín y decía que él no podía enseñar nada a los alumnos, porque el diseño todo estaba contenido en la naturaleza. Sobre este proyecto desarrolló durante 5 años, recorriendo todo el Mediterráneo, una serie de fotografías para demostrar y para sentarlas, estas fotografías, en las clases, para enseñar a sus alumnos dónde estaba realmente el diseño. Así que las fotografías hoy de Boswell se han convertido en una referencia histórica del diseño, están en todas las escuelas donde se enseña diseño, y si analizamos el diseño que tenemos a nuestro alrededor, vemos que hay muchas de las fotografías que hizo Boswell que están representadas en esos diseños. Así que hay muchos artistas que han vuelto al origen del nacimiento del arte o del nacimiento de la historia para recuperar la esencia, en este caso fotográfica, ¿no? En otros casos la arquitectura, en otros casos la pintura, ¿no? Hay otra frase aquí de otro personaje también importante, donde es una crítica, porque dentro de estas frases hay unas que son, digamos, que obedecen a buscar el origen, y otras nos proponen volver porque hay una especie de crisis existencial o una crisis en cuanto a la fotografía actual, ¿no? Este nos dice que el desarrollo tecnológico, supuestamente liberador, impone sus condiciones y sus esclavitudes.
Curiosamente, no es una escasez de materiales lo que lleva a los numerosos fotógrafos a utilizar una cámara rudimentaria o limitada. Sucede fundamentalmente al revés. La vuelta atrás es fruto de una reflexión generada por la opulencia de medios, por la tiranía que imponen, por la anulación de la individualidad que llegan a representar. Ante esta alineación, el fotógrafo intenta oponer una vieja tesis: las fotografías no las hace la máquina, las hace el hombre, o las hace las personas, ¿no? Así que aquí tenemos un poco también una especie de crítica, ¿no? Es verdad que hoy vivimos en un momento tecnológico súper desarrollado, con cámaras que hacen prácticamente de todo, pero realmente hay sentimiento en esas imágenes, es lo que tenemos que plantearnos, ¿no? ¿Hay sentimientos en las fotos que hacemos o simplemente es tecnología? Así que estos fotógrafos o estos artistas proponen que no nos dejemos simplemente embaucar por la tecnología o por los avances, porque hay otras formas de crear que son mucho más directas, que nos llevan a una satisfacción mucho más plena, ¿no? Este es otro fotógrafo que nos habla un poco de una cámara que encuentra en el rastro y dice que qué podía esperar de una polvoreta Brownie. La Brownie es las primeras cámaras que salieron compactas en el año 1900 y con una lente de plástico comprada por 3 euros. Dice, ¿qué podía esperar, no? Y dice, en principio, una liberación técnica. Vuelve otra vez a incidir en la liberación técnica, que me permite una mayor espontaneidad creativa, ¿vale? Así que aquí otra vez es otra crítica sobre la forma de trabajar, lo cual, en un medio que resulta tan enraizado con la técnica de sus comienzos, es un factor a tener en cuenta. Así que otra vez vuelve a incidir en lo mismo, ¿no? Y por último, otra que habla también de este juguete, o de estas cámaras pobres llamadas, donde dice que, merced a la simplicidad extrema de este juguete de la imagen, nos liberamos de nuestro complejo de ser fotógrafos adultos. A la fotografía, liberada así de cualquier técnica obstaculizadora, se convierte en el rito fotográfico que nos brinda la libertad total de ver y de ir más rápido que nuestro cerebro. Por fin, la visión a su nivel más puro. Es decir, todos estos argumentos, todos estos, van un poco en el mismo sentido. Nos dejamos arrastrar por la tecnología, pero ¿y qué más, además de la tecnología, tiene que haber para un creador? Porque tiene que haber con un creador es sensibilidad, tiene que haber contacto con la realidad, tiene que haber contacto con las materias. Es decir, ¿qué es lo que yo hago habitualmente, ¿no? Lo que yo hago normalmente es trabajar con el lenguaje de la imagen sin cámara. ¿Por qué? Pues porque ello de alguna manera me libera de toda esta tecnología, de toda esa carga que me comprime, ¿no? Yo cuando empecé a hacer fotografías en los años 80, precisamente buscaba eso, la liberación. O sea, yo empiezo a hacer fotografías en los años 80 de esta forma, porque la fotografía tradicional era demasiado engorrosa. Había que disparar una cámara, había que revelar un carrete, había que salir a hacer fotos, había que positivar esa fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. El proceso era tedioso, aunque me encantaba, pero era tedioso. Así que busqué una fórmula, o busqué una manera, un lenguaje, donde yo tuviese, digamos, una reacción casi automática al impulso emocional. Y por eso me encontré un poco con este procedimiento. Me lo encontré de casualidad también, leyendo algunos libros, y vi que había artistas que ya trabajaban con esta disciplina desde principios del siglo XX, luego se ha ido, evidentemente, popularizando. En los años 80 tuvo otro boom fotográfico a nivel mundial, donde se recuperaron otra vez todas las herramientas primigenias. Imagino que dentro de unos años nos volverá a pasar lo mismo. Volveremos a recuperar la esencia de la fotografía, ¿no? Nos olvidaremos de las cámaras estas potentes, tremendamente, que hacen casi de todo, y volveremos un poco al origen. Así que lo que voy a pasaros aquí es un poco algunos de estos fotógrafos que desde sus orígenes ya nos muestran un poco las posibilidades fotográficas que hay en ese entorno, ¿no? A ver si sé pasar esto. Sí, vale. Esta imagen que veis aquí es de Post Talbot. Post Talbot es el primer fotógrafo de la historia que hace una imagen sin cámara fotográfica. Él era botánico y lo que estaba intentando buscar era una manera de fotografiar de la manera más rápida y directa, porque estaba hasta las narices de dibujar sus esquejes de botánica, ¿no? Así que inventa este sistema, que simplemente un fotograma es una manera muy simple de hacer una fotografía, es poner un objeto encima de un papel sensible y darle luz. Eso es lo más básico que hay en fotografía. Molinagui decía que
para hacer una fotografía no es necesaria una cámara fotográfica. Para hacer una fotografía solo se necesita luz y un soporte sensible. Eso es lo único que se necesita para hacer una imagen. Esta es otra imagen de Fostalbot. Aquí tenemos el negativo positivo. Aquí tenemos a Oscar Erlander, otro fotógrafo, un pictorialista, que igual que nosotros ahora nos planteamos si la tecnología es buena a la hora de crear, estos personajes que estaban imbuidos dentro de una trayectoria pictorialista proponían precisamente eso, romper con la técnica fotográfica, huir de la técnica fotográfica que ya se estaba desarrollando en aquellos tiempos de finales del 19. ¿Y qué proponen? Proponen el fotomontaje, pero el fotomontaje de una manera brutal. Es decir, que ellos eran pintores, la mayoría de ellos, pero utilizaban la herramienta con una nueva expresión o una manera nueva de crear. ¿Y qué querían hacer con su fotografía? Pues era una experimentación y buscaban el acercamiento a la pintura desde el punto de vista del tiempo. El tiempo para ellos era importante en la reflexión. Decían que hacer una fotografía en una décima de segundo, eso no era arte. Era imposible que fuese arte. Había que recrearlo, había que elaborarlo, había que utilizar los procedimientos primarios, ¿no? Así que estos hombres nos proponen el fotomontaje como herramienta. Esto que hay aquí no es un fotomontaje, es un dibujo que ellos hacían. Y esta es la secuencia de cómo iban haciendo esta intervención. Ellos hacían una foto, la recortaban y la iban pegando sobre un panel hasta construir una imagen. En esta imagen, por ejemplo, que es del mismo Henry Lander, hay como 39 fotos hechas una a una, recortadas y pegadas. Así que aquí tenemos los primeros collage de la historia. Fijaros qué calidad, ¿no? Para hacer en aquella época, ¿no? Ni Photoshop ni leche había. Así que estamos hablando de 39 fotos. Este es Robinson, que es otro de esos pictorialistas de la época, y nos muestra un poco el mismo camino. Eso es como construían sus trabajos, ¿veis? Hacían un boceto y de pronto hacían una foto de alguien que pertenecía a ese cuadro final o a esa fotografía final, lo recortaban y lo pegaban. Este era el principio de la imagen, hasta que lo daban por acabado. Esta es otra primera imagen de lo que luego va a ser la imagen final, que es esta. Esta es la imagen final, la primera es esta, ¿vale? Y este es el montaje de estas. Todas estas imágenes son montadas dentro de este gran mosaico, ¿no? Así que, como vemos ya a finales del 19, ya había gente que huía de la tecnología, que buscaba herramientas diferentes para crear sensaciones, pues también diferentes y propuestas más interesantes. Otra de las pictorialistas también más influyentes en aquella época fue Margaret Cameron, una fotógrafa, una de las primeras mujeres fotógrafas de la historia, donde también participaba de estos, digamos, rudimentarios sistemas. Buscaban objetivos defectuosos, buscaban cámaras que enfocasen mal, buscaban todos los procedimientos aquellos que se pareciesen a las primeras fotografías de la historia, ¿no? O que se pareciesen a un cuadro, porque al final lo que buscaban era cuadros, ¿no? Sus fotografías no tienen mucha definición. Ella, de hecho, fue con sus fotografías a la Royal Society en aquella época, a finales del 19, a presentar sus trabajos y no la dejaron entrar. No la dejaron entrar porque decían que sus fotografías no tenían calidad, ¿no? Bueno, además de eso porque era mujer, ¿no? Había un par de cosas. Bueno, aquí tenemos una fotografía de Margaret Cameron. George Herschel, fotografiado por Margaret Cameron. Este fue el hombre que inventó el fijador. El fijador para fijar las sales de plata. Este fue un matemático que lo inventó. Aquí tenemos a Stiglitz. Estamos en el siglo XIX y tenemos a Stiglitz. Y Stiglitz nos muestra también fotografías pictorialistas, uno de los, digamos, precursores de la fotografía pictorialista en Estados Unidos, un genio, un visionario, ¿no? Y estas son sus fotografías de aquella época, fotografías al carbón, a otras técnicas rudimentarias que buscaban ese acercamiento a la pintura. Luego Stiglitz se convirtió en el padre de la fotografía moderna. O sea, al principio fue el defensor a ultranza del pictorialismo y al final se convirtió en el padre de la fotografía moderna. Steichen, otro socio de Stiglitz en aquella época en Nueva York, donde fundan Camera World, donde fundan la Galería 291 en la Quinta Avenida de Nueva York, y donde se exponen las primeras fotografías en un piso donde se muestran los primeros trabajos pictorialistas de estos autores, ¿no? Esta fotografía pictorialista, ¿no? Fantástica, ¿no?
con acabados texturizados, parecen más grabados, ¿no?, que casi fotografías, ¿no? Viene el siglo XX y viene un poco la modernidad. A esta época se le llama la modernidad en la fotografía, ¿no? Y aparecen fotógrafos que quieren cambiar el mundo, ¿no? Están hartos de todo lo que han visto, del clasicismo en la pintura, del clasicismo en las artes en el siglo XIX, y quieren darle una vuelta total al mundo de la fotografía y al mundo de la pintura. Y aparecen fotógrafos como Rodchenko. Rodchenko es un fotógrafo ruso que nos propone cosas tan atrevidas como nos dice: ¿podemos hacer una fotografía sin mirar a través del visor de la cámara? Se hace esos planteamientos, ¿no? ¿Me puedo tirar al suelo a hacer una foto? Todo eso se lo plantea Rodchenko. Estas fotografías que tiene aquí, o esta que tiene aquí, son una fotografía de dobles exposiciones. Una técnica que se utilizaba mucho con las cámaras analógicas, donde hacías varios disparos sobre el mismo negativo, ¿no? O sea, buscando siempre novedades, buscando siempre alternativas, ¿no? Aquí tenemos a otro fotógrafo ruso, Lissinsky, donde practica también, como veis, el montaje, el movimiento, la coloración. Todas estas fotografías son del año 1900 y pico, muy poquito, ¿no? Aquí tenemos otra Lissinsky, fijaros qué creatividad, ¿no? Contaban cosas diferentes, ¿no? Proponían cosas diferentes. Este es Christian Sass. Christian Sass es un fotógrafo que trabaja sin la cámara fotográfica, como yo, ¿vale? Hay algunos aquí que trabajan sin la cámara, y trabajaba con materiales, sobre todo papeles, cartones, etcétera, etcétera, ¿no? Man Ray, el más conocido de todos, ¿no? Man Ray, todas las fotografías que hacía, todas las retocaba, todas las cambiaba, todas las manipulaba, no dejaba nunca una fotografía tal cual había sido tomada. Es el más experimentador de esa época y el más surrealista de esa época. Molinagui, otro genio de aquella época, ¿no? Hacía collage, hacía tinta china con collage, hacía tinta china con pintura, con fotografía, y hacía fotogramas, porque este fue el que os decía antes que nos proponía que se podía hacer una fotografía sin una cámara fotográfica, ¿no? Este es un fotograma de Molinagui. André Kertész. André Kertész, un clásico casi en la fotografía, nos propone las distorsiones. Fotografiar desnudo a través de reflejos, o a través de cristales, o a través de pantallas. Herfield, otro fotógrafo que en la época de las entre las guerras mundiales son muy críticos con las sociedades de entonces y nos proponen, bueno, pues este tipo de lenguaje, ¿no? A través también del fotomontaje, ¿no? Un experto también en el fotomontaje y en la crítica social. Este hombre, a ver cómo se llama, que se me olvida. Espera, lo tengo. Josep Renau, que se me olvida los nombres. Josep Renau, fotógrafo español, valenciano, y que también está en esta movida en los años 40, 50, y también muy crítico con todo lo que ocurre en la sociedad. También utiliza el fotomontaje, como veis, en color y en blanco y negro. Jorge Rueda, un socio de esa agrupación, ¿no? Y que nos muestra también estas intervenciones fantásticas, ¿no? La famosa fotografía del pepino, ¿no? ¿Es un pepino? Sí. La fotografía del pepino, ¿no? El pepino volador. El pepino volador, ¿no? Genial, ¿no? Pues como todo lo que hacía Jorge Rueda, ¿no? Pues experimentadores, buscadores de tesoros, ¿no? Él, todo lo que hacía lo manipulaba también, ¿no? Con una creatividad tremenda, ¿no? Otra de Jorge Rueda. Este hombre que aparece hace poco, que se llama Gilbert García, que es fantástico. Es un señor mayor que un día se jubila y se dedica a hacer fotos. Y hace fotos con recortables. Y tiene una imaginación que no os podéis imaginar. No sé si lo conocéis o no lo conocéis. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero es una pasada de artista, ¿no? Es desbordante. Sí, es sencillo, es minimalista, pero con una fuerza brutal, ¿no? Todas las escenas que hace son así, son irónicas, divertidas, presenta problemas también de todo tipo, pero es genial. Es decir, su lenguaje es único y lo hace con recortables. Lo hace con fotos de él que se hace, se las recorta, se pega, son montajes pequeñitos como escenario de teatro y luego los fotografía, ¿no? Y la capacidad creativa es impresionante. Darío Villalba, pintor,
pero que utiliza la fotografía desde siempre, ¿no? En soportes de tela, en soportes de cristal, en soportes de metraquilato, pinta las fotografías, bueno, uno de los grandes artistas de esa época, ¿no? Darío Villalba. Otro fotógrafo andaluz, miro porque es que tengo tantos nombres en la cabeza que a veces se me olvidan, Manuel Pazpes. Otro fotógrafo también que construye sus imágenes a través del montaje y a través del collage, ¿no? Siempre, sus fotografías siempre eran diferentes, siempre eran mágicas. Esto era lo que nos encontrábamos, los fotógrafos que empezamos en los años 80 nos encontramos con estos fotógrafos, ¿no? Con Jorge Rueda, con Falces, con Laguillo, bueno, con un montón de fotógrafos que nos mostraban caminos diferentes, ¿no? Quizá de ahí a lo mejor vino, ¿no?, esta necesidad mía de buscar otras alternativas dentro de la fotografía, ¿no? No es que yo rehuya de la fotografía digital, porque yo tengo una cámara digital y hago fotografías en digital, evidentemente, pero sé que hay dentro de la fotografía hay muchas más posibilidades que la utilización de una cámara digital. Jordi Guillomet, con sus gomas bicromatadas, un procedimiento del siglo XIX, en los años 80-90, bueno, espectaculares, ¿no? Adam Fuchs, fotogramas de tamaño gigante, ¿no? Esta también es de Adam Fuchs. Paolo Ioli, otro fotógrafo donde veis que interviene a través de la pintura, a través del collage, a través del montaje. Esta también es de Paolo Ioli. Ruth Thompson, una fotógrafa increíble. Nos hace estas maravillas con cámaras estenopeicas, con escenarios que se inventan también. Pequeños recortes, pequeños recortables, pequeños montajes y que luego están fotografiados con una cámara estenopeica. O sea, ya más no se puede, ¿no? Utiliza el recorte, el montaje y encima utiliza una cámara estenopeica, que es decir, una cámara sin objetivo. O sea, impresionante, ¿no? Y las fotos que hace son increíbles, ¿no? Esta también es de Ruth Thompson. Lo mismo, con recortables, con cámaras pobres. La imaginación no tiene límites, ¿no? Este que es Sugimoto, que hace poco estuvo exponiendo en Madrid, donde también vemos sus fotogramas, ¿no? Estos fotogramas eléctricos, ¿vale? Pues espectaculares, también sin una cámara fotográfica, ¿no? Y, cómo no, con Cuberta, ¿no? Con Cuberta es uno de los grandes experimentadores dentro de la fotografía, ¿no? Yo las primeras fotografías que vi